de convivencia con la doctora Laura Rojas Marcos para hablar hoy del miedo, de su origen, de su conveniencia e inconveniencia, en fin, de cómo convivir con el miedo, cómo dominarlo cuando es necesario, cómo gestionarlo siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, qué alegría estar aquí de nuevo. Y qué poco miedo, ¿no? Ya no nos da miedo las cámaras ni nada de eso, ¿no? No, lo que es el hábito, ¿no? El hábito, pues la verdad es que te ayuda a poder superar miedos y practicar. O sea, que cualquier persona que quiera superar cualquier miedo es ponerse y afrontarlo y, bueno, tampoco hay que hacerlo solo, sino claro, con buena compañía. Con buena compañía. ¿Y de dónde viene el miedo? ¿Para qué sirve el miedo? Bueno, el miedo es una emoción universal. Todo ser humano nacemos con la capacidad para sentir miedo, a no ser que haya algún problema neurológico, pero es un mecanismo de defensa. O sea, es una de las emociones que nos ha ayudado a sobrevivir. Las personas que cuando sentimos miedo, pues de hecho es nuestro sistema, ¿no?, de alarma que nos está avisando que hay una amenaza o que hay un posible peligro. Por lo tanto, tenemos que prestar atención para saber cómo debemos actuar. Podemos actuar o afrontando la situación, pero desde luego la idea es protegernos, ponernos en un lugar seguro, o a lo mejor hay que salir huyendo. Claro. Y la risa muchas veces ha dicho que está relacionada con el miedo. No sé si se ríe uno cuando, después de haber pasado miedo, ve que no había razón para tenerlo, ¿no? No sé. Bueno, a veces ocurre, ¿no?, que algo que nos pone nerviosos o que nos produce ansiedad, que el sentimiento de ansiedad está dentro de la gama, ¿no?, de ese rango de diferentes tipos de miedo. Y a veces cuando nos ponemos nerviosos, sentimos ansiedad, pues a lo mejor nos entra esa risa, ¿no?, tonta o risa de ansiedad, floja, esa risa floja, exactamente. Es una reacción, a veces por sentido del humor, porque para un poco reducir esa sensación intensa de angustia que nos puede producir. Pero el miedo es fundamental, nos ayuda a sobrevivir y no hay que tenerle miedo al miedo. Eso sí, como psicóloga y en mi día a día como terapeuta, trabajo con el miedo constantemente, porque hay personas que a veces ese nivel de miedo se vuelve tan intenso hacia algo, ya sea una amenaza real o una amenaza imaginaria, ¿no?, que les paraliza. Y lo que sucede cuando sentimos un miedo muy intenso es que nos paralizamos y no podemos reaccionar. Y ahí es donde surge el problema. Por lo tanto, el aprender a gestionar el miedo, aprender a identificar el tipo de miedo que estamos sintiendo, de dónde surge ese miedo y, por supuesto, el saber diferenciar si es un miedo real, si alguien o algo me está agrediendo o si es imaginario, como puede ser, por ejemplo, el miedo a la suciedad. Hay personas, ¿verdad?, que le tienen miedo a la suciedad, que le tiene tanto miedo que desarrollan una fobia y entonces están todo el día con un nivel de ansiedad muy agudo porque tienen miedo a la suciedad como si se les fuera a contagiar. O a la oscuridad en casa, ¿no? Claro. O sea, que sale la luz apagada y parece que van a salir fantasmas, ¿no? De hecho, la oscuridad, como dices, es uno de los miedos más comunes. La oscuridad, la altura también, ¿no? Por el vértigo, ¿no? Claro, el tema del vértigo. Al fin y al cabo, la amenaza está en la realidad que nos podemos caer, ¿no? Entonces, el miedo a la altura. Otro de los miedos más comunes es el miedo a volar. Hay muchas personas que cuando van a viajar le tienen miedo al avión, cuando además es el medio más seguro de transporte. Pero la idea de estar tan alto y no tener control... Es poco intuitivo, ¿no? Eso de volar, ¿no? Es como que dependes de otra persona que no conoces, en este caso el piloto, que es un profesional y que está preparado. Pero la idea de no tener los pies en la tierra produce mucha angustia, ¿no? El miedo a los insectos, ¿no? De hecho, las arañas y las serpientes son los animales que más miedo producen, ¿no? Incluso se puede desarrollar una fobia. Pero hay una razón, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, las serpientes, porque cuando estábamos en lo alto de los árboles eran el principal enemigo, ¿no? Claro, ahí estamos hablando de miedos evolutivos, ¿no? Que a medida que, bueno, que va pasando nuestra historia y la historia de la humanidad, la evolución, bueno, pues hay miedos que nos van acompañando, que ya lo llevamos grabado en los genes, ¿no? Perdón. Y entonces, con el miedo
Uno, es muy importante entender que es algo normal, que es información que nos está transmitiendo nuestra mente y nuestro cuerpo. Hay que escucharlo. Las personas que no prestan atención a sus miedos o a sus emociones o a aquellas amenazas generalmente están en alto riesgo. Claro. ¿No? O sea, porque en realidad el miedo está bien sentirlo. Hay un miedo bueno, ¿no? Es decir, el miedo que te avisa, ¿no? Sí. Exactamente, está ese miedo bueno que, aunque el sentimiento de miedo es muy desagradable, ¿no? Pero es necesario. Ahora, hay miedos, por ejemplo, que son psicológicos. Un miedo muy común es el miedo al fracaso. Entonces hay personas que les da miedo a lo mejor salir de su zona de confort. ¿Eso qué quiere decir? Pues hacer algo que normalmente no hacen. Salir de esa zona cómoda y familiar, el probar algo nuevo, ya sea una comida, un entorno. Entonces ese miedo a que no vayan a salir las cosas como a ellos les gustaría, muchas veces les paraliza y también puede afectar emocionalmente de una manera muy negativa, ¿no? y sentir angustia y encerrarse en sí mismo. Y hay personas que pueden tener miedo a todo, por ejemplo, que tienen miedo a los insectos, miedo a las serpientes, miedo a la oscuridad, miedo a los sitios grandes, o sea, en verdad se llama agorafobia, y luego también a estar encerrados en un sitio. O sea, hay personas que tienen miedo a todo. Pues sí, dentro de nuestro manual de diagnóstico, que es lo que trabajamos en el mundo de la salud mental, hay, por ejemplo, un diagnóstico que llamamos trastorno de ansiedad generalizada. Y personas que sufren de este trastorno de ansiedad generalizada, la clave está en el generalizada, que quiere decir personas que están en un estado de alerta, de ansiedad, que es una sensación de miedo, en todos sitios, en todo momento, desde que se levanta hasta que se acuestan. Su nivel de angustia, todo les asusta salir, les asusta hablar con otras personas, les da miedo el fracaso, les da miedo que vaya a ocurrir algo. Están continuamente anticipando algo malo va a suceder. Y claro, vivir en ese estado es terrible, ¿no? Claro. ¿Y por qué pasa esto? Quiero decir, ¿tiene algo que ver con la educación, por ejemplo, recibida? Puede ser, porque de hecho el miedo es la emoción que es más fácil de contagiar. Meterle miedo a alguien desde una historia, ¿no? En una hoguera, con amigos, cuando te pones a contar historias de miedo, a lo mejor en un campamento, o contar una historia terrible o algo que haya pasado. En las noticias lo vemos muchas historias de miedo, ¿no? Qué horror lo que acaba de pasar, por ejemplo, hace relativamente poco en Mallorca, ¿no? Con las inundaciones, ¿no? Y todos sentimos empatía. Pero el miedo es algo que se puede aprender y se puede transmitir. Padres y madres que transmiten mucho miedo a los hijos, que todo es peligroso, hay que tener cuidado, ¿no? Porque evidentemente el papel de los padres y de los adultos es proteger a los más pequeños y ayudarles a ser conscientes de lo que puede ser peligroso y de lo que no. Pero la idea es darle las herramientas necesarias para que puedan afrontar esas situaciones de miedo, de conflicto y de ansiedad, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Quiero decir, ¿qué le decimos al hijo, ¿no? A la hija? Bueno, primero quizás hay que identificar ¿de qué miedo estamos hablando? O sea, ¿cuál es la amenaza? Si, por ejemplo, a los hijos que le da miedo hablar en público, ¿no? Que es uno de los miedos también más frecuentes, ¿no? No deja de ser un momento de exposición. Pues el transmitir, bueno, es normal que estés nervioso, que tengas un cierto nivel de ansiedad, pero no va a pasar nada, tampoco vas a hacer el ridículo, porque ahí es donde entra el miedo a hacer el ridículo, ¿no? Todos, o sea, no queremos ser el hazme reír, pero vivir en el miedo a hacer el ridículo dice mucho de cómo te percibes a ti mismo, ¿no? Entonces hay un padre, una madre, ahí yo diría que ayuda a reforzar la autoestima, en qué hace bien, el practicar hace, pues... Claro, ¿verdad? que vayas mejorando, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un ejemplo concreto, ¿no? El miedo a los perros, ¿no? Que hay muchas personas que tienen miedo a los perros, que le producen un rechazo. Es un miedo muy común. Claro, por cualquier razón. Quiero decir, puede ser que porque cuando eras pequeño te mordieron alguna vez o por lo que fuere, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitimos a los hijos que
cuándo tienen que tener miedo de los perros y cuándo no, porque hay perros que son peligrosos y otros que no, ¿no? Es cierto. Ahí quizás las herramientas es, uno, si el perro es un animal, o sea, no deja de ser un animal, si es de nuestro entorno, si es, claro, por ejemplo, la mascota de la familia, claro, o si es un perro desconocido. Ahí hay que ver si es un perro desconocido. La clave, desde luego, es mantener un poco la distancia y preguntar al dueño. claro. ¿No? Me puedo acercar, puedo acariciar. Hay diferentes tipos de perros, diferentes razas y, sobre todo, hay perros que son más agresivos que otros. Y el tamaño, es Claro. que el tamaño también impone mucho. No es lo mismo un gran danés Claro, que un un perrito chihuahua, pequeño. ¿no? Claro. Chiquitito, aunque los chihuahuas ladran mucho más. Sí. Luego está el tema del ruido, porque el ruido también da mucho, puede asustar, ¿no? Es, al fin y al cabo, algo por lo que también nos guiamos, ¿no? Los ruidos, y los perros pues hacen ruido, ¿no? Entonces, la clave, digamos, o sea, ya saliendo del, Sí. del ejemplo este, ¿no? En general, la clave es racionalizar, es decir, cuál es la razón del miedo, ¿no? Y si es razonable esa razón que está exponiendo el miedoso, ¿no? Claro, es analizar la situación. O sea, vamos a ver, ¿estamos hablando de una amenaza real o una amenaza imaginaria? El analizar, ¿no? Voy a evaluar la situación y, sobre todo, darte el tiempo y la oportunidad de poder analizar la situación. En esta vida todo es un riesgo, pero si tú vives en un estado de alerta constante, solamente centrándote en la parte peligrosa, aunque algo siempre puede ocurrir, pero a lo mejor solo en un 1%. O sea, el diálogo interno y, desde luego, los padres a la hora de hablar con los hijos, el enseñarles a pensar y a evaluar es muy importante, ¿no? Y a tomarse el tiempo y el comparar, ¿no? Esto es razonable, ¿por qué? ¿Por qué no es peligroso? ¿Por qué sí es peligroso? ¿Cuáles son las partes peligrosas? ¿No? Claro. Y bueno, todo utilizando el sentido común, que también es algo que se puede enseñar, ¿no? Pues es algo que nos va a ayudar. Claro. Yo creo que a lo mejor hay que tener primero en cuenta que es un sentimiento que lo tenemos todos, que todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, ¿no? Y que, bueno, para eso está la razón, es decir, para analizar y determinar cuándo sí, cuándo no debemos tener miedo, ¿no? Claro, y no debemos olvidar que sentir miedo no es un enemigo, o sea, es un aliado, que es un sistema de alarma que tenemos todos, con el que nacemos y que nos va a ayudar para sobrevivir, ¿no? Y a veces tenemos miedo a cosas que son más producto de nuestra imaginación. Y ahí sí podemos preguntar a otras personas de nuestra confianza, o esto es peligroso, ¿no? Porque a veces en esa evaluación necesitamos que nos echen un cable, ¿no? Claro. Y desde luego el aprender a calmarte, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Sin ningún miedo. Sin ningún miedo, adelante. Gracias, como siempre.